Saludos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra grabación. Estamos en nuestra materia de Administración del Talento Humano, en donde hoy vamos a ver todo lo relacionado en torno a la remuneración y recargos y horas extras. Entonces veremos los aspectos legales y la determinación salarial, los elementos y tipos de salario y cálculo salarial desde el punto de vista del empresario y del trabajador. Recordemos la frase del día: la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Albert Einstein. Entonces vamos a abordar nuestro punto inicial. Remuneración. Cuando hablamos de la remuneración es importante tener en cuenta que el trabajo que hacemos representa un valor esencial y constituye uno de los pilares del Estado Social de Derecho. La Constitución Política lo reconoce como un derecho fundamental en su artículo 25. Tal consagración impone el deber del Estado de proteger el trabajo, regulado e interviniéndolo, ¿cierto? Para así tener las condiciones socioeconómicas y asegurar las relaciones laborales dignas y justas. Entonces, se entiende por sueldo y salario la retribución fija u ordinaria que el personal, puede ser permanente, con contrato directamente con el establecimiento, ¿cierto? O tenga algunos intervalos, vamos a verlo más adelante, perciben, ¿cierto? Como pago por los servicios prestados durante el periodo al que se refiere la información, ¿cierto? Antes de deducir los descuentos, las retenciones y demás, digamos que tengan dentro de su proceso normal mensual. Allí podemos ver temas de seguros, sindicatos, fondos de empleados, embargos, bueno, qué sé yo, ese tipo de elementos. Igual los vamos a ver más adelante. En el salario, digamos que como uno de los elementos del contrato de trabajo, se encuentra inscrito en dicho mandato protector y responde a los principios constitucionales como son la igualdad, ¿cierto?, la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y la calidad de trabajo, la irrenunciabilidad y la primicia de la realidad sobre la formalidad. Esto lo vamos a ver textualmente en el artículo 53 de la Constitución Política Colombiana. Y vamos a entender qué es el salario. Entonces, en el artículo 127, Código Sustantivo de Trabajo, señala que el salario no es solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero, discúlpenme, o en especie, ¿cierto? Como contraprestación directa y onerosa del servicio subordinado y que ingresa a su patrimonio a título oneroso, sin distinción de nombre que adopte o que se le asigne. ¿Listo? La anterior definición excluye, por tanto, los ingresos laborales que percibe el trabajador que no están dirigidos a retribuir el servicio, sino que asume el riesgo o los gastos de otra naturaleza, como las prestaciones sociales, las vacaciones, el auxilio de transporte, entre otros. Eso lo vamos a ver en el artículo 128 del... Ay, discúlpenme, del Código Sustantivo del Trabajo. El salario es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Es importante recordar que para que exista un contrato de trabajo se requiere que concurran los tres elementos. Esto lo vamos a ver en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. 1. La actividad personal del trabajador. 2. La subordinación o dependencia continuada del trabajador respecto al empleador. Y 3, un salario como retribución del servicio. Además, el salario es un factor que determina distintas obligaciones laborales,
previstas en la ley que causan en forma de pago o cargos al empleador, como por ejemplo los aportes a la seguridad social, ¿cierto? Tenemos salud, pensión, riesgos laborales. Las prestaciones sociales, las incapacidades, los descansos remunerados, estos entre muchos, ¿listo? De otra parte, el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, ¿cierto? Unidad de tiempo, por obra, o a destajo, por tarea, bueno, entre otros. Respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en las convenciones colectivas. ¿Listo? En Colombia, los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre la oferta y la demanda laboral. Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, pagos mínimos, ¿cierto? Para cotizar la seguridad social, entre otros. Al final de cada año se instala una mesa de concertación laboral tripartita para acordar el salario mínimo mensual que tendrá vigencia el año inmediatamente siguiente. En esta negociación participa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno Nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes gremiales. Tanto trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste, teniendo en cuenta como parámetro la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, ¿cierto? La productividad total de los factores, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto y el índice de precios del consumidor. Todos estos son indicadores que permiten tener una visibilidad de la economía para el próximo año, economía futura para el siguiente año. En caso de no lograr un consenso entre las partes, el gobierno nacional fijará el salario mínimo mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos parámetros. Entonces, ¿cuáles son los tipos de salario que se manejan? Digamos que en la legislación laboral es posible identificar 3 tipos de salario. Está el salario mínimo mensual legal vigente, que como mencionábamos por disposición constitucional y legal, el ajuste o incremento de este salario mínimo es de carácter obligatorio. Se efectúa un reconocimiento de pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero por el fenómeno de la inflación y se actualiza cada año, como lo mencionábamos anteriormente. Conforme al artículo 2 de la Ley 278 de 1996, le corresponde al Gobierno Nacional, a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, fijar de manera concertada el salario mínimo, teniendo en cuenta las garantías de vida digna del trabajador y su familia. En el decreto 2613 del 28 de noviembre del 2002, la cifra del salario mínimo mensual legal vigente, que rige a partir del 1 de enero del 2023, fue de 1.160.000 pesos. ¿Listo? Así quedó fijada para el año 2023 en curso. Tenemos otro, que es el salario integral. Cuando el trabajador devengue un salario mensual superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, será válido el acuerdo entre las partes de un salario integral, que además de retribuir el servicio prestado, compense por anticipado el valor de las prestaciones sociales, de recargos y beneficios. Eso lo vemos en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Y se le denomina integral porque en efecto integra en un solo concepto la remuneración y las prestaciones sociales, las prestaciones, beneficios, recargos, entre otros, ¿cierto? Allí se exceptúan las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior a 10 salarios mínimos y hay que tener en cuenta este tope. Más el factor prestacional que corresponda a la empresa
el cual no podrá ser inferior al 30% de dicho monto, para tenerlo en cuenta. Y tenemos, ya por último, el salario en especie. El salario puede consistir en la entrega de una determinada suma de dinero o también estar conformada por una parte en dinero y otra tener, digamos que algún bien en contraprestación, ¿cierto? Nunca sería la mayoritaria, digamos que ese bien debe tener en cuenta que debe cubrir un mínimo vital, ¿cierto? Eso es importante. Y que esa otra parte deben ser ciertos bienes que acuerden tener esa reciprocidad para el servicio que se está prestando. La connotación de esto lo vamos a ver en el artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo. Las características y requisitos del salario en especie serían las siguientes: que no puede constituir más del 50% del total del salario, ¿cierto? Si el trabajador devenga un salario mínimo en especie, no podrá, este proceso de intercambio de bienes no podrá ser superior al 30%. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si es un salario superior al salario mínimo, no debe ser más del 50% el intercambio en bienes. Y si es un salario mínimo, no debe exceder el 30%. ¿Listo? Para que lo tengamos súper claro. Entonces, en ese sentido, el salario, disculpen, en especie, debe tener carácter retributivo, entonces ser la contraprestación al servicio personal del trabajador, ¿cierto? Y esto está enmarcado en el artículo 145, donde nos dice que de acuerdo a esta definición, el salario mínimo es todo lo que el trabajador tiene derecho a percibir para costear sus necesidades normales y la de su familia, ¿cierto? El mínimo vital. Y pagos que constituyen salario. Entonces vamos a ver, ¿cuáles serían? Digamos que como se ha mencionado en todo este proceso, constituye salario todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cual sea la denominación del ADOT. Entonces, vamos a ver, primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de las horas extras, porcentajes sobre ventas o comisiones, entre otros muchos. Eso lo vemos enmarcado en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. En reiteradas jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se ha precisado que para que un pago constituya salario se requiere que exista la relación laboral, ¿cierto? Que el pago recibido corresponda a la contraprestación por la prestación de un servicio al trabajador bajo la permanente subordinación del empleado, que no corresponda a una gratuidad o mera libertad del empleador, ¿cierto? Que constituya un ingreso personal del trabajador y que no corresponda a lo que éste recibe para desempeñar las funciones encomendadas por el empleador, ¿cierto? Y esto lo podemos ver en el Consejo de la Sala de Consulta 954 de 1997, en el Consejo de Estado. ¿Cuáles son los pagos que no constituyen salario? Entonces, contrario a lo anterior, vamos a ver que por su parte los pagos que no constituyen salario se encuentran previstos en el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual dispone que cuando se establezca un nuevo beneficio para el trabajador, primas, auxilios, bonificaciones, gratificaciones, entre otros, diferentes de la remuneración ordinaria, podrá excluirse mediante estipulación expresa de su carácter salarial, ¿cierto? Dicha estipulación expresa podrá hacerse en el contrato individual de trabajo, en una convención colectiva o en un pacto colectivo o en el reglamento interno de trabajo. En resumen, los pagos que no constituyen salario se clasifican de la siguiente manera.
Prestaciones sociales y la dotación. Lo que recibe el trabajador no para su beneficio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales otorgados en forma extralegal cuando las partes disponen expresamente que no tendrán carácter salarial. Y ojo con eso, expresan esa disposición las partes. Las sumas que ocasionalmente y por mera libertad se pagan al trabajador como gratificaciones o bonificaciones ocasionales. Los pagos o suministros en especie, siempre que las partes acuerden expresamente que no constituyen salario. Y es importante hacer hincapié en eso. Se debe generar ese acuerdo de las partes. Los pagos laborales que por disposición expresa la ley no tener carácter salarial, como por ejemplo el subsidio familiar, ¿cierto? Las propinas, las indemnizaciones por terminación de ese contrato laboral, por ejemplo. Es importante mencionar que según el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, para efectos de cotización de seguridad social, los pagos laborales no constitutivos de salario no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Si excede dicho porcentaje, se tendrá en cuenta para la liquidación de aportes sociales. ¿Listo? Que es importante que veamos. Viáticos. ¿Qué son los viáticos? Son sumas de dinero que el empleador reconoce al trabajador para efectos de cubrir los gastos relacionados con el cumplimiento de sus labores fuera de, digamos, su entorno habitual, ¿cierto? Los viáticos se encuentran previstos en el artículo 130 del Código Sustantivo de Trabajo y se pueden dividir en dos categorías. Entonces, los permanentes constituyen salario en aquella parte destinada al alojamiento y a la manutención. Los viáticos permanentes destinados al transporte o gastos de representación no constituyen salario. Entonces es importante tener ese concepto. Y también están las sumas de viáticos entregadas de manera accidentales, llamaríamos. Son los que no constituyen salario en ningún caso, ya que se otorgan al trabajador por un requerimiento no habitual. Fue algo esporádico, algo que no tiene mucha frecuencia, ¿cierto? Muy poquita frecuencia que llegase a pasar. Esos son permanentes y accidentales, y los permanentes están en alojamiento de alimentación y transporte o gastos de representación. ¿Listo? Esos serían los viáticos, teniendo en cuenta qué sería salario y qué no sería salario. ¿Cuáles son los periodos de pago de la remuneración? De acuerdo al artículo 134 del Código Sustantivo de Trabajo, allí se establece que el salario debe pagarse teniendo en cuenta lo siguiente. Debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal, que puede ser diario, semanal, quincenal o mensual. Cuando se acuerde por jornal, es decir, el pago diario, el periodo de pago no puede ser superior a una semana, ¿cierto? El periodo de pago para sueldos no puede ser más del mes, ¿sí? Vamos a tener esas restricciones ahí, teniendo en cuenta que se asume que estos son gastos para cubrir sus mínimos vitales, ¿cierto? Las horas extras o el trabajo suplementario se deben pagar junto con el salario ordinario en el periodo que se ha causado o a más tardar en el periodo siguiente. ¿Listo? ¿Cuándo se puede hacer una reducción de salario? La ley laboral no impide que en virtud de la autonomía de la voluntad y por mutuo acuerdo, las partes de relación laboral puedan convenir válidamente la disminución o reducción del salario que en un momento dado se esté devengando por el trabajador. ¿Listo? Esto es de mutuo acuerdo. Lo que sí prohíbe la ley es que tal disminución afecte el salario mínimo legal, ¿sí? Ese salario mínimo, eso sí, y que el empleador pueda decretar unilateralmente la reducción del salario. En efecto, el empleador no tiene la facultad para disponer de manera unilateral
o ir en contra de la voluntad del trabajador y generar la disminución del salario. En ese orden de ideas, en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo, faculta al trabajador y al empleador a convenir el salario en cualquiera de sus modalidades, para lo cual establece que siempre deberá respetarse el salario mínimo o el monto fijado en los pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales. Sin embargo, aun cuando las partes convengan la reducción del salario, esta debe estar debidamente justificada y atender a las circunstancias particulares, como por ejemplo pérdida económica del empleador, que sean ajenas a su voluntad, ¿cierto? Que le impidan mantener los salarios de los trabajadores, evitando así los despidos. Por otra parte, el salario mínimo puede ser reducido siempre y cuando también se reduzca la jornada laboral, ya que la jornada máxima debe ser remunerada con el salario mínimo dispuesto en la ley. Por lo tanto, si la jornada es parcial, el trabajador puede recibir la proporción correspondiente al salario. ¿Listo? Vamos a ver entonces, dentro de los descuentos permitidos en la remuneración, tenemos en el numeral 1 del artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo. Allí se establece expresamente la prohibición al empleador de realizar descuentos, compensaciones y retenciones del salario del trabajador, con excepción de las siguientes. ¿Cuáles serían? Las derivadas de créditos concedidos a trabajadores por cooperativas hasta el 50% del salario y prestaciones. Las multas están en el artículo 113 del Código Sustantivo de Trabajo. Cuotas de cuotas cooperativas y cajas de ahorro, que están contempladas en el artículo 150 del Código Sustantivo de Trabajo. Los aportes a la seguridad social, cuotas de sanciones disciplinarias, sí están en el reglamento de trabajo. Ojo a eso, sí están allí. Cuotas de préstamos o anticipos que debe el trabajador al empleador. En el artículo 151 vamos a ver este marco. Las cuotas de préstamo para vivienda en los que el prestamista es el empleador, y eso lo vemos en el artículo 152 Código Sustantivo de Trabajo. Las cuotas sindicales las vamos a ver en el artículo 400 del Código Sustantivo de Trabajo. También se encuentran los descuentos autorizados por el trabajador en el caso de tener deudas con terceros, bien sea por créditos hipotecarios o por libranzas. Según lo indica el artículo 149 del Código Sustantivo de Trabajo, el empleador no podrá realizar este tipo de descuentos a aquellos trabajadores que devenguen un salario mínimo, a menos de que se trate de una orden judicial de embargo, por obligaciones alimenticias, por cooperativas o ante un fondo de empleados. ¿Listo? Esos son, como tal, el marco de los descuentos permitidos en el Código Sustantivo de Trabajo. Ahora veremos los descuentos prohibidos. Y para hablar de ello, vamos al artículo 149 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos indica que el empleador no puede realizar ninguna clase de retención, deducción o compensación al salario previa autorización del trabajador, discúlpenme, a menos de que se trate de una orden judicial. ¿Listo? Además de lo anterior, indica que no se podrá descontar del salario los siguientes conceptos: daños ocasionados en las instalaciones de la empresa, para costos de alquiler o arrendamiento de locales o herramientas, entrega de mercancías, provisiones de alimentos, precios en alojamiento. Tampoco da daños o perjuicios ocasionados en el material o herramientas de trabajo. Retenciones por préstamos del empleador. En el evento en que un empleador realice préstamos al trabajador, podrá realizar retenciones o descuentos del salario siempre y cuando quede una autorización escrita por parte del empleador donde autorice ese descuento. Respecto, digamos que conviene mencionar que el artículo 153 del Código Sustantivo de Trabajo establece que, a excepción de los préstamos por vivienda, el empleador no puede cobrar intereses por los préstamos realizados.
Entonces, es importante tener ese marco y siempre todo por escrito. En el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo recoge el principio constitucional de la igualdad salarial en el entendido que la remuneración del trabajador no puede ser otorgada con base en diferenciaciones de sexo, raza, origen, nacionalidad, familiar, religión, lengua, qué sé yo, opiniones políticas, filosóficas, ¿cierto? El artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, allí lo vamos a encontrar también. Ni por las circunstancias que carezcan de justificación razonable para evitar que las decisiones del empleador se conviertan en un ejercicio de arbitrariedad. De modo que la ley laboral recoge la igualdad salarial en una doble dimensión, como consecuencia de la prohibición de cualquier práctica discriminatoria y como consecuencia de la eficiencia en el trabajo. Por lo tanto, los trabajadores que ocupen cargos, jornadas y condiciones de eficiencia laboral iguales desempeñan las mismas funciones y en algunos casos tengan el mismo tiempo de antigüedad en las empresas, deben de dar un salario igual. Ampliamente, este tema ya ha sido consultado, ¿cierto? Y se ha tenido estos elementos de arbitraje en cuanto a la igualdad, la equidad. Tengan en cuenta esos valores. Vamos a hablar un poco de lo que es un embargo salarial. ¿Cuándo es? ¿Qué es? El embargo del salario consiste en la retención por una orden judicial, ¿cierto? Que debe hacer el empleador del salario al trabajador, ¿cierto? Para asegurar satisfacer esa deuda. ¿Qué es importante? Poner énfasis en que esta acción solo podrá hacerse siempre que medie una orden emanada por un juez de la República. Según el artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo, por regla general, el salario mínimo o el salario convencional, que es inembargable. Sin embargo, la primera excepción en el artículo 155 del Código Sustantivo de Trabajo señala que solo puede embargarse el excedente del salario mínimo en una quinta parte. ¿Listo? Y la segunda excepción, por su parte, establece que todo salario puede ser embargado hasta el 50% en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir obligaciones alimenticias que se deban de conformidad al artículo 411 y concordantes al Código Civil. Digamos que en la suma, un embargo de salario comprende dos situaciones. Cuando se trata de deudas generales, ¿cierto? Como por ejemplo un banco, se podría embargar solo la quinta parte de lo que excede el salario mínimo. Cuando se trata de deudas de alimentos o cooperativas, sí podrá embargarse hasta el 50% del salario mínimo, incluyendo a aquellos trabajadores que devengan un salario. ¿Listo? Entonces, para hacer la claridad, cuando se trata de las deudas de alimentos y cooperativas legalmente constituidas, podrá embargarse hasta el 50% del salario. ¿Listo? Y para los empleados que devenguen también un salario mínimo. Ahí se incluye teniendo en cuenta la excepción. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí veríamos lo que es la remuneración. Ahora vamos a hablar de los recargos de las horas extra. Cuando hablamos de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, decimos que las horas extras, los recargos nocturnos, los recargos dominicales y festivos son conceptos que están sujetos a la jornada laboral ordinaria del trabajador, que se haya acordado entre las partes. Las horas extras son las que se elaboran luego de finalizada la jornada laboral ordinaria diaria. La jornada laboral ordinaria es la que se pacta en el contrato de trabajo,
que por lo general son 8 horas diarias, más o menos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ahora hay una disminución en las horas semanales. Finalizada la jornada laboral diaria, las horas que se trabajen, incluyendo las horas extras, que se deban pagar con el recargo que corresponda según el tipo de la hora extra. Se pueden denominar diurnas, nocturnas, dominicales o festivas. ¿Listo? Hay que tener en cuenta en qué franja horaria está esta labor que se está haciendo fuera del horario laboral. Y vamos a ver entonces la tabla de esas horas extras. ¿Cómo tenemos esta tablita? Vamos a ver que existe la hora extra y el recargo. ¿Cuándo vemos la hora extra? Extra diurno, tiene un porcentaje del 25%. Trabajo extra nocturno, el porcentaje de recargo es el 75%. Trabajo extra diurno, el 100%. Trabajo extra nocturno, domingos y festivos, 150%. Trabajo nocturno, 35%. Trabajo dominical y festivo, 75%. Trabajo nocturno en dominical y festivo, el 110%. Y volvemos entonces a tomar acá este escenario donde los últimos 3 conceptos que acabo de mencionar, voy a volverlos a dejar en pantalla, muchachos, corresponden a trabajos, no corresponden, discúlpenme, a trabajos extras, sino a trabajo ordinario en razón a que la jornada laboral ordinaria se desarrolla en ese horario. Entonces, muchachos, vamos a cerrar por temas de hora. Vamos a concluir el día de hoy nuestra clase. Y vamos a, no se olviden por favor, generar en los foros las conclusiones de esta clase. Continuamos con el tema la próxima clase. Recuerden que es importante la participación en el foro para tener claridad de los conceptos tomados en clase. Hoy fue una clase muy catedrática, la idea es que podamos tener un diálogo en esos foros. Entonces, muchachos, nos vemos en la siguiente clase.